Lo interesante de estas defensinas, lo pueden ver ustedes, es que las bacterias se encuentran en la piel. Toda nuestra piel hay una serie de bacterias. La piel y otras mucosas tienen pliegues. Estos pliegues hacen de que las bacterias sean atraídas a estos lugares y por acción de estas defensinas produzcan la destrucción. O sea, ahí no interviene el tema de la barrera, no interviene el tema de las enzimas, no interviene el tema de leucocitos, sino el mecanismo. Por ejemplo, ahí en la gráfica tenemos el caso de la salmonela y el efecto de la defensina en una mucosa, ¿no? A ver, si 3 hermanos se van a comer alchifa, 2 acaban con diarrea y el otro, ¿por qué no acaba con diarrea? Uno es la cantidad de germen y el otro es la capacidad de defensa. ¿Está bien? Y todo el mecanismo que tiene que involucrar. Por ejemplo, el caso de salmonela, que es lo más común, diarreas, ¿no? Entonces, entramos a lo que es la serie blanca. Como sabemos, derivan del stem cell. Los linfocitos no derivan de esta serie, derivan de los timocitos y se encuentran el 5% en la médula ósea, o sea, la cantidad. Vamos a decir que los linfocitos migran en cierta etapa a médula ósea. ¿Y por qué es importante? Porque si hay una leucemia, o sea, un tumor de médula ósea, la causa no es linfocítica, sino sería una invasión de los linfocitos. Entonces, ¿qué podríamos deducir? Una leucemia a mielocitos, que es lo más común que podría presentarse, versus una leucemia tipo linfocitos. ¿Cuál de ellos serviría para un trasplante de médula ósea? ¿La mielocítica o la linfocítica? La mielocítica, porque limpia todo el sistema, ¿se dan cuenta? Y luego hago el trasplante y la respuesta es buena. En cambio, el tipo linfocitario es mucho más difícil, ¿no? Como sabemos, en médula ósea y en el caso de los linfocitos B, en los timocitos, vaso, etcétera, etcétera. Pregunta, ¿qué célula produce anticuerpo? Mentira, células plasmáticas. No se olviden, porque eso es una trampa muy buena. Linfocitos B, hay linfocitos B que son de reproducción y no producen anticuerpos. Tiene que ser la célula plasmática. ¿Estamos de acuerdo? Y acá tenemos todos los leucocitos. Esto se llama abastonado, o callositos también se le llama, ¿no? Callos. Esto de acá, granos acidófilos, entonces se llama eosinófilos. Y vean ustedes, es bilobular. Luego tenemos las células pequeñas con el núcleo casi ocupando todo el citoplasma, es el linfocito. Células grandes, mononucleares, los monocitos, y esta célula de acá, los pigmentos son basófilos, ya no son eosinófilos, por lo tanto se llama basófilo. Y esto de acá es un segmentado. Entonces, acá va a haber 2 grupos de células: los granulocitos y los agranulocitos. También esa es otra clasificación. Entonces vamos a tener esta clasificación en relación a la serie que va a dar la médula ósea. Se va a llamar serie mieloide. Y la serie que va a dar a los linfocitos sería la serie linfoide. Entonces la clasificación de serie blanca es de 2 estirpes:
serie mieloide y serie linfoide. No se olviden. Al final, esta génesis de los mielocitos van a dar una serie de componentes maduros llamados neutrófilos, basófilos, etcétera, etcétera, incluyendo monocitos. En el caso de los linfocitos, al final van a dar células plasmáticas. ¿Cuál es el objetivo de un neutrófilo? Destruir las bacterias a través de enzimas. ¿Estamos de acuerdo? Una de ellas es fosfatasa alcalina y peroxidasa. Si yo tengo una leucemia, una célula tumoral, que está en esta fase, parecen los tres iguales, ¿no? ¿Sí? Una acá, otra acá y otra acá. ¿Cómo yo podría saber si es de la serie mieloide o de la serie linfoide? La presencia de enzimas, peroxidasas y fosfatasa alcalina leucocitaria. Obvio, si es más primitiva la célula, definitivamente puede salir fosfatasa alcalina y peroxidasa negativa. ¿Se entendió? O sea, en algunos casos va a salir negativo la fosfatasa alcalina y la peroxidasa. Pero si sale positiva, ya ni hablar, es de la serie mieloide. Y vean ustedes acá el componente formativo. Lo que más se produce en grandes cantidades son los polimorfos nucleares, porque es de ataque rápido, es inmediato, etc. Quiere decir que yo tengo un porcentaje de abastonados y un porcentaje segmentados. Si hay mayor necesidad, voy a recurrir a formas jóvenes, ¿estamos de acuerdo? Y van a aparecer abastonados. Entonces, ese incremento en la sangre de abastonados se llama desviación izquierda. ¿Qué cosa es la desviación izquierda? Incremento de abastonados. ¿Sí? Pero hay que tener mucho cuidado. Ayer les pasé una transparencia que habían células que no se segmentaban. ¿Se acuerdan ustedes? O sea, el núcleo no se segmentaba y daba todos callados. Una pseudo desviación izquierda. Si hay desviación izquierda, ¿qué habrá también? Desviación derecha. ¿Qué cosa es desviación derecha? Incremento de la segmentación de los neutrófilos. Supongamos que se segmentan en 3, ahora se segmentan en 4 o 5 lóbulos. ¿Quedó claro entonces? Desviación derecha es el incremento de la segmentación o polisegmentación. ¿Cuánto viven los leucocitos? No nos quiere esto. Los leucocitos, después que salen de la médula ósea, de 4 a 8 horas y de 4 a 5 días. Los monocitos, de 10 a 20 horas en la sangre antes de pasar a las membranas capilares y se transforman en micrófagos. En cambio, los linfocitos pueden vivir semanas o meses. Esto tiene mucha importancia, es vital para un tipo de complicación que se da a veces en medicina. Si el linfocito vive semanas o meses, yo extraigo sangre en una bolsa y el médico, que son ustedes, dice: quiero la sangre fresca ahorita, y le pongo la sangre, ¿qué va a pasar con ese linfocito? Se va a sembrar en el receptor, se va hígado, pulmones, cerebro, etc. Y después de 15 días o un mes se muere.
el paciente sin causa aparente. Síndrome de huésped versus injerto. ¿Están advertidos? No es que le saco la sangre y le pongo. Mucho cuidado. Al estar estos linfocitos vivos, pueden sembrarse, clonar y producir toda una enfermedad que se llama síndrome de huésped versus injerto. Las plaquetas. Por cada nido de médula ósea, en la médula ósea hay nidos donde hay serie eritroide, mieloide, hay más o menos 300 megacariocitos. Estos 300 megacariocitos van a producir, de 8 a 10 megacariocitos, de 8 a 10 megacariocitos por cada nido o nicho en médula ósea. De cada megacariocito va a dar más o menos 300 plaquetas. Esa es la relación. 300 plaquetas por megacariocito. Y por cada microlitro de sangre, 300.000 plaquetas. Estas plaquetas, cuando lo sacamos de la sangre y lo metemos en una bolsa, duran de 3 a 5 días, a 22 grados. O sea, las plaquetas, ¿qué funciones tienen las plaquetas? Primero, juntarse uno tras otro, se llama adhesión. Luego, uno tras otro amontonarse, agregación plaquetaria. Entonces, naturalmente, si las plaquetas están sueltas, podrían agregarse. ¿Estamos de acuerdo? Lo que hay que hacer entonces es estar en constante movimiento en cuanto a la conservación. Repito, la unidad de plaquetas que se saca por la sangre dura de 3 a 5 días a 22 grados y tiene que estar en constante movimiento, porque si no ya no va a servir para nada. Estas plaquetas es bien interesante porque a veces somos medio avesados en cuanto al tratamiento. ¿Para qué están utilizando las plaquetas? Para cubrir úlceras. ¿Para qué más están utilizando? ¿Han visto ahí en los cosmiotras para las arrugas? Infiltran. Y la última que hemos visto de un artista que le está colocando en el cuero cabelludo a ver si le crece el pelo, ¿no? Y lo que está creciendo es lanugo. Pero en todo caso, estas plaquetas son de ¿cuánto es la cantidad de plaqueta que se debe dar a un paciente que tiene déficit? Es una unidad de plaquetas por cada 10 kilos de peso. Una unidad de plaquetas por cada 10 kilos de peso. Ejemplo, si el paciente es de 60 kilos y está con las plaquetas bajas, yo le voy a dar 6 unidades de plaquetas. Actualmente y en forma moderna, ya se extrae las plaquetas de una sola persona con una máquina. Es decir, en este brazo se saca la sangre completa, entra a una máquina, separa las plaquetas y devuelve todo. El plasma, los glóbulos rojos, leucocitos, solamente. Sin embargo, la transfusión de plaquetas se infiltra o se filtra leucocitos y también puede tener un efecto secundario. ¿Qué habíamos dicho de las plaquetas? También tienen un sistema antigénico, por lo tanto producen reacciones transfusionales. Yo sé que esta clase lo va a hacer el doctor Ruiz, pero de todos modos les voy a orientar. Si hay déficit de plaquetas, va a haber un trastorno de coagulación que se llama púrpura trombocitopénica. ¿Se entiende? Púrpura trombocitopénica, o sea, disminución de plaquetas, que puede ser de dos causas, porque hay anticuerpos que están destruyendo o por las que no están destruyendo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces va a ser púrpura trombocitopénica inmune o púrpura trombocitopénica no inmune. ¿Se entendió?
¿Por qué están destruyendo esos anticuerpos, esas plaquetas? Porque hay anticuerpos que lo destruyen, inmune. Por otra causa, no inmune. ¿En qué participan fisiológicamente las plaquetas? En el proceso de la coagulación. Su efecto contrario, ¿qué va a ser? Una anticoagulación. Clínicamente una deficiencia de plaquetas se llama petequias. El ejemplo de petequias es la picadura de pulga. Como picaduras de pulga, eso es petequias. Clínicamente me dice que tiene una púrpura trombocitopénica. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo yo voy a evidenciar que las plaquetas están bajas? Apunten 3 componentes. Tiempo de sangría, creo que van a hacer en la práctica, es para evaluar deficiencia de plaquetas. Retracción del coágulo, quiere decir que por efecto de las plaquetas el coágulo se retrae. Si no hay plaquetas no va a haber retracción del coágulo. ¿Quedó claro? Y el último, fácil, recuento de plaquetas. Eso es todo. O sea, para evaluar plaquetas yo utilizo 3 métodos: tiempo de sangría, retracción de coágulo y recuento de plaquetas. Son 3 elementos para evaluar fisiológicamente si las plaquetas están bien. ¿Qué pasa cuando hay una infección bacteriana que habíamos pasado la defensina y otras proteínas, etcétera? Definitivamente va a tener que aparecer 2 elementos importantes que son los neutrófilos y los macrófagos. Y entonces lo primero que aparece clínicamente se llama pus. Pus. ¿Qué cosa es la pus? Es leucocitos. Cuando aparece pus en la orina, se llama piocitos. Piocitos. O sea, la presencia de pus en la orina es piocito. Y eso viene a ser lo que se llaman neutrófilos. Estos neutrófilos en la sangre son más o menos, apunten ahí por favor, porque van a tener toda su vida un cuestionamiento. Los valores normales de leucocitos en general, neutrófilos, sinófilos, etc., es de 5.000 a 10.000 leucocitos. Ya, hay en algunos libros hablan de 6.000 a 8.000, pero puede ser permisible hasta 10.000. Alguien dice está en 5.300, tiene leucopenia. No. Ok, estamos fijando entonces los valores de 5.000 a 10.000. Cuando aparece muchos leucocitos en la sangre, va a aparecer una leucemia, ¿no es cierto? ¿Estamos de acuerdo? 18.000, 20.000 leucocitos. Parece una leucemia. Entonces se va a llamar reacción leucemoide. ¿Se acuerdan ustedes el término oide? Parecido, ¿no? Entonces el incremento de leucocitos no necesariamente es leucemia, puede ser una reacción leucemoide. ¿Quedó claro el concepto de reacción leucemoide? ¿Alguna pregunta? No todo incremento de leucocitos es leucemia, puede ser una reacción leucemoide. Este neutrófilo tiene función de movilidad fagocítica, leucotasia, diapedesis, y lo interesante de todo es que tiene una serie de receptores donde va a integrarse. Por ejemplo, si va a adherirse a algo, tiene que tener receptores y va a producir todo el mecanismo que ahora vamos a explicar. Ahí van a ver que el neutrófilo va a atravesar un epitelio. Primero tiene que caminar, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama?
diapedesis y luego tiene que migrar y posteriormente va a producir la fagocitosis. Aunque no lo crean, hay espacios entre células en las cuales se atraviesan los neutrófilos. Estos leucocitos son atraídos por un proceso inflamatorio que se llama quimiotaxia. Criterios del proceso inflamatorio. 4 criterios. Cuando hay un proceso inflamatorio, ¿qué cosa hay? Color. ¿Qué más? Rubor, ardor y edema. Son los criterios que hay un proceso inflamatorio. Y estos neutrófilos participan en todo este proceso. Pero también recuerden que cuando hablo de inflamación se va a producir gran degradación de vasos sanguíneos. Se destruyen los vasos sanguíneos, por eso se vuelve rojizo. Y ahí lo que llamamos es destrucción de leucocitos y activación de la coagulación. Estos neutrófilos tienen en su membrana una glicoproteína llamada OCeAL, tienen la integrina y se van a adherir al epitelio, van a producir como una especie de zapatos para permitir su migración y luego van a llegar hasta donde está el agente causante. Recuerden que también hay procesos que participan como fenómenos de coagulación. Este es otro ejemplo de diapedesis en las cuales hay migración hacia la zona infectada. ¿Quiénes participan generalmente en este fenómeno de fagocitosis? Los neutrófilos y los macrófagos. Por lo tanto, la idea es un poco que dentro de su sistema van a tener enzimas, sustancias que van a producir la destrucción. A ver, para que tengan una idea, un neutrófilo fagocita y forma una cápsula en el interior y secreta una serie de vesículas, primero con pH. El pH de esa vesícula es de 1. Luego secreta fosfatasa alcalina, peroxidasas, etcétera, hasta la destrucción. Y estas intervenciones son de 3 tipos. Primero ingresa el microbio, que debe ser partículas mayores a 5 micras. Luego hay un proceso activo de migración con gasto de ATP y luego se forman fagolisosomas, como les comentaba, que son pequeñas vesículas que lo que intentan es dañar a todo este proceso del agente causal que está dañando, entre comillas. Para que haya fagocitosis primero tiene que reconocer, pues si no reconoce ni hablar, no va a hacer nada. La segunda tiene que unirse por un sistema ligando-receptor y luego tiene que producir una fagocitosis que es elongación o camina, entre comillas, con los pies, pseudo caminada con los pies, eso se llama pseudópodos, y va a formar un fagosoma y luego la ingestión o digestión del producto. Y acá es bien interesante. Depende también del receptor si tiene membranas lisas, o me refiero del agente bacteriano, si tiene membranas lisas o rugosas. Si son rugosas, la fagocitosis es mejor. Pero si son lisas, tiene todo un proceso. ¿Ok? Solamente como dato, pero es bien interesante desde el punto de vista fisiológico, ¿no?
Los neutrófilos pueden capturar hasta 100 bacterias. Quiere decir que si hay miles de millones de bacterias, ni hablar, no va a pasar nada ahí, como se dice. Fagocita parásitos y fagocita bacterias. El ejemplo más claro de fagocitosis lo van a ver en una enfermedad que se llama meningococo o meningitis por meningococo. ¿Qué hacemos? Hacemos un frotis y hacemos un gram y van a ver diplococos gram negativos. Ese es el ejemplo más claro de diagnóstico de una fagocitosis. O en la gonorrea también, ¿no es cierto? En la gonorrea lo que van a encontrar es diplococos gram negativos, porque son Neisseria. ¿Se acuerdan ustedes del género Neisseria? ¿Cómo forma estas vesículas digestivas? Vean ustedes, se produce una heterofagia, se forma esa vesícula que se llama fagosoma y van a ir los lisosomas a adherirse hasta producir la destrucción completa del agente bacteriano. ¿Qué dicen? ¿Hacemos esto o no? ¿Sí? Es recordar un poco de bioquímica, ¿no? Sí, no, fácil es bioquímica. Bien, entonces cuando ingresa el macrófago o el neutrófilo, lo que se va a actuar una serie de enzimas, de entre ellas tenemos la peroxidasas, y lo que va a pasar es que lo va a poner a un oxígeno simple. Esto va a actuar produciendo radicales libres, por ejemplo, el peróxido de hidrógeno. ¿Estamos de acuerdo? Y este radical lo que va a producir es óxido nítrico, y el óxido nítrico es el que destruye definitivamente la bacteria. O sea, un buen ejemplo del primer día de clase de práctica es saber que cuando hay una infección se produce gran cantidad de radicales libres. Lo que hemos hecho solamente es demostrar este ejemplo de la halogenización con hipoclorito y la formación del óxido nítrico. En el estallido respiratorio de un proceso de fagocitosis hay dos componentes básicos, que es la formación del peróxido de hidrógeno y del óxido nítrico. No se olviden esos dos componentes. Y esta destrucción de este organismo definitivamente tiene que ver con una serie de componentes. Hay una enfermedad que se llama el síndrome del neutrófilo perezoso. Así se llama. Fagocita pero no destruye. Y el paciente se infecta mucho más y se muere. Tiene pacientes que su mecanismo de defensa está alterado porque no hay secreción de enzimas. En algunos casos se puede observar esto. ¿Cómo destruyen los neutrófilos a las bacterias? Con el superóxido de oxígeno, con formación de peróxido de hidrógeno, iones hidroxilos y mieloperoxidasas que catalizan esta reacción. Estos son los componentes que participan en la destrucción bacteriana. En medicina van a hablar ustedes, recuerden, que cuando hay un proceso infeccioso se afecta el hígado, el vaso y los ganglios. ¿No es cierto? Como hemos tenido un proceso infeccioso. Eso se llama... ¿Cómo se llama eso se llama el RES. Hay activación del RES, del sistema retículo endotelial. Por eso, un paciente que tiene tifoidea va a tener el hígado grande, el vaso grande.
o a tener una serie de ganglios. ¿Ok? Definitivamente, si es un tumor, el RES también va a actuar y el paciente va a tener hepatoesplenomegalia y adenomegalia. No se olviden de eso. El RES actúa como un mecanismo de defensa ante una respuesta. Solamente para acá señalar que la médula ósea también se encuentra alterada y eso se llama reacción inflamatoria en médula ósea. Si hacen un aspirado de médula ósea va a haber una inversión de la serie roja con la serie blanca. Se llama inversión de la serie mieloeritroide. Este macrófago, que básicamente su nivel empieza desde los monocitos, van a activarse y van a formar macrófagos activados, multinucleadas gigantes, y pueden diferenciarse en microglia, Kupffer, macrófagos alveolares, osteoclastos, histocitos de macrófago tisular. Todo lo que están viendo ustedes acá tenemos un macrófago. Significa que todos derivan de este macrófago. Son lo mismo, pero seguramente le dice hay una infiltración de los Kupffer o de los histocitos. Simplemente son macrófagos. Estas células dendríticas que están viendo ustedes aquí también es lo mismo. También son derivados de los macrófagos. Hay macrófagos también en la piel. Y hay un macrófago que interviene en la siembra de la tuberculosis. ¿Se acuerdan ustedes? En los famosos nódulos. Y esos macrófagos pueden migrar a todo el organismo. Donde más migran generalmente estos macrófagos es a la glándula suprarrenal. Y en la glándula suprarrenal la lesión es obvio que va a producir una enfermedad que se llama síndrome de Addison. El síndrome de Addison es una destrucción de la suprarrenal, generalmente asociado a tuberculosis. Como sabemos, el monocito es el factor determinante. Estos monocitos también secretan una interleuquinas. ¿Qué tipo de interleuquina? 1 o 2. ¿Seguro? Interleuquina 1. Porque los linfocitos B o CD4 producen interleuquina 2. Ya, esto es muy importante porque lo que se llama células presentadoras de antígeno es a través de esta interleuquina tipo 1. Perdón. Disculpen. Aquí van a ver, por ejemplo, un macrófago lleno de bacterias. Entonces, definitivamente tiene una función de tipo bactericida. A ver, solamente cuestión del examen. Lo pongo acá. Estos monocitos tienen dos tipos de receptores, o tres receptores.
Básicamente es el FC y el C3B. Son receptores para complemento y también para lo que es la fagocitosis. Esto es solamente como concepto. Habíamos dicho lo que produce destrucción de las células, ¿qué es? El complejo antígeno-anticuerpo. ¿Quién produce la lisis de las células? El complemento, no se olviden. Igualito es el mismo sistema. Antígeno-anticuerpo y activación del complemento. Por eso tiene receptores. Que ya le hemos dicho que es el FC y el C3B. Esta lámina no sirve porque la cantidad de leucocitos no se expresa en porcentaje, se expresa en milímetros cúbicos, o sea, en valores absolutos. ¿Quedó claro? Todos los leucocitos agrupados se llaman así, leucocitos, y es por milímetro cúbico. De 5.000 a 10.000 les había dicho. ¿Estamos de acuerdo? Y sobre eso saco neutrófilos, digo, de 40 a 75% de 5.000 o 10.000. Entonces, es preferible que ahora aprendan y que después no tengan los problemas. Nunca se expresan los leucocitos en porcentaje. Ejemplo, si me dice que el linfocito es hasta 20%, y yo tengo 50.000 leucocitos, ya definitivamente pasó ese 20% de la proporción. ¿Se dan cuenta? Al revés, si hay leucopenia, no me va a dar los valores. ¿Quedó claro entonces? No se expresa en valores relativos de porcentaje, sino en valores absolutos. Siempre, si no van a tener problemas de conceptos. Pero acá solamente nos podría ayudar en porcentajes, acá están viendo la diferencia de lo que son en adultos versus en niños. Definitivamente los niños tienen más tendencia a la linfocitosis que los adultos, ¿no? Y acá tenemos en valores absolutos cada uno de ellos. 10 a la 9 significa la cantidad de 100.000, ¿no? Por milímetro cúbico. A ver, lo que vimos ayer, ¿no es cierto? Normalmente los neutrófilos, ¿en cuánto se segmentan? Los glóbulos, en 3. Y en cambio acá hay 2. Este es un síndrome de Pell-Lluet. Como a ustedes les gusta leer, van a leer qué cosa es el síndrome de Pell-Lluet. Lean, porque por favor, igualito ha sido en fisiología el síndrome de Pell-Lluet, ¿en qué parece? Fisiológicamente es esto, no es nada de fisiopatología. Si vemos todo el campo, hay gran cantidad de neutrófilos, ¿no es cierto? ¿Sí? Todo es neutrófilo. Por lo tanto, eso es una neutrofilia. Solamente así viéndolo a un campo. ¿En qué casos puede haber disminución de neutropenia? Antes había un antibiótico que se llamaba cloranfenicol. Hasta ahora creo que o cloromicetina, si quieren llamarlo. Este medicamento producía neutropenia, por eso dejó de usarse hace mucho tiempo. Pacientes que tienen sustancias que producen citotoxicidad de médula ósea, leucemias, aplasia medular. ¿Qué cosa es aplasia medular?
no hay nada de células en la médula ósea. Eso se llama aplasia medular. Y entonces vamos a definir lo siguiente. Cuando disminuye dos series, dos grupos, hemos hablado de tres series: roja, blanca y megacariocítica. Si disminuyen dos series, se llama bisitopenia. Bisitopenia. Si disminuye todo, se va a llamar todo, vamos. Y hemos hecho en bioquímica también, cuando disminuye todas las hormonas, ¿se acuerdan? Pancitopenia. ¿Estamos de acuerdo? Si disminuye los glóbulos rojos se va a llamar anemia. Si disminuye los leucocitos se va a llamar leucopenia. Si disminuye las plaquetas se va a llamar trombocitopenia. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, si se produce muchos glóbulos rojos, ¿cómo se va a llamar? Ya le dije ayer. Aumenta muchos glóbulos rojos. Eritrocitemia. Aumentan las tres series. Policitemia. Entonces, cuando alguien viene rojo de la sierra, totalmente rojo, con fases eritroides lo llamamos, hay que diferenciar si es eritrocitemia o policitemia. Pancitotemia, ¿qué es? Todo. O sea, no tiene ni plaquetas, ni hematíes, ni leucocitos. Básicamente porque la médula ósea no produce. Si la médula ósea no produce, ¿cómo se llama? Aplasia medular. Los que producen destrucción de neutrófilos comúnmente son los quimioterápicos. Pacientes que están con quimioterapia por alguna neoplasia también va a producir gran cantidad de esto. ¿En qué casos los linfocitos aumentan? En procesos virales generalmente. Lo más común es la mononucleosis infecciosa, que se llama también la enfermedad del beso. ¿Por qué? Porque se transmite a través del beso, por intercambio de saliva. El otro es el estrés y en el caso de artritis reumatoide. ¿En qué casos puede aumentar? Esto es en la leucemia. Y en la linfocitopenia básicamente pueden ser de dos tipos: congénitas o adquiridas. ¿Se acuerdan que en congénitas habíamos hablado en bioquímica? ¿Cómo se llama? A ver. En el seminario. Deficiencia de ADA, adenosina diaminasa. ¿Se acuerdan ustedes? Que era una inmunosupresión combinada. O sea que están buenos ustedes, ¿eh? Todos derivan del stem cell, ya lo hemos dicho. Okay. Acá hay dos cosas que tenemos que saber. ¿Qué cosa es el PPD? Todos saben que se pone, pero ¿qué cosa es? PPD es un depurado puro proteínico que estimula la inmunidad celular. Punto. Eso es todo. No es diagnóstico de tuberculosis. ¿Quedó claro? Es el PPD. O sea, cuando el PPD es negativo, hay inactivación del sistema de linfocitos T. Ahora, cuando hay una tuberculosis, ¿qué inmunidad se activa? La inmunidad secundaria mediada por linfocitos T. Por eso que se pone el PPD en pacientes que tienen tuberculosis. Pero si el paciente está inmunosuprimido, también va a salir PPD negativo. ¿Quedó claro entonces? Perdón. A ver.
El PPD es un detector de activación de la inmunidad celular, o sea, células T. La tuberculosis es una activación de la inmunidad celular T. Por lo tanto, va a salir PPD positivo. Y si no hay respuesta del PPD, se va a llamar anergia. No hay ningún tipo. O sea, lo que estamos diciendo es que la inmunidad celular está deprimida. Otro componente, ¿qué cosa es la BCG? Tiene que saber el concepto de inmunidad. La BCG son depósitos de bacterias. Esta bacteria se llama Bacillus de Calmette-Guérin. Por eso es BCG. Bacillus de Calmette-Guérin. Entre sus dos diáresis, ¿no? Guérin. Lo que hace es indirectamente estimular al sistema inmune. El sistema inmune tiene un defecto bien grande y eso lo demostramos en una tuberculosis de todo el organismo. ¿Cómo se llama la tuberculosis? Cuando afecta a todo el organismo. TBC miliar. En la TBC miliar, si por ejemplo una persona que vive en la selva o en la sierra nunca ha estado en contacto con todos nosotros que podríamos estar infectados, sencillamente no va a tener el conocimiento de la bacteria. ¿Quedó claro? ¿Y qué va a pasar? Que el organismo no tiene capacidad de defensa y se va a sembrar en todo. Eso se llama tuberculosis miliar. Y termino solamente en una pequeña transparencia. Más que transparencia, una... ¿Pueden ver de ahí? ¿Todos? A ver, un favorcito. Prende la luz. ¿Cómo se...? ¿Cómo lo suben? ¿Tienen control? ¿Ah? ¿Tienen ahí? Llévale un ratito. Lo que queríamos es integrar todo el sistema inmune, desde linfocitos B, T, hasta de neutrófilos, hasta lo que puede pasar. Especialmente lo que es dos enfermedades, que es VIH y de lo que es una infección bacteriana común y corriente. Bien, vamos avanzando un poco para la clase del día miércoles. El organismo nuestro en la sangre tiene dos componentes, lo que es coagulantes y anticoagulantes. Por lo tanto, hay anticoagulantes naturales como la proteína S, la proteína C, que participan en el sistema de anticoagulación. Ese equilibrio se llama hemostasia. Cuando se produce el desequilibrio de esto, lo que va a producir son alteraciones llamadas hemorragias. Las hemorragias por deficiencia en la coagulación pueden ser de dos causas: que nazcan con uno, se llaman congénitas, o las que se produzcan a través del tiempo, que se llaman adquiridas. Ejemplo de las congénitas: hemofilia A, hemofilia B, enfermedad de von Willebrand. Las adquiridas, las clásicas trombocitopénicas autoinmunes, es decir, un lupus eritematoso empieza a destruir las plaquetas y a producir trombocitopenia. Hay dos tipos de sangrado, tienen que saberlo ustedes clínicamente: el sangrado pulsátil, que es vascular, y el sangrado en capa, que es por trastorno de coagulación. No se olviden de eso porque es importante. Bien. Súbalo un ratito el... Sí, y prenda la luz, por favor.
No va a tardar más de 5 minutos esto. Nosotros tenemos un espacio en la cual la persona recibe agresión de antígenos. Si son pocos antígenos, la primera barrera lo destruye. Pero si es demasiada la cantidad de antígenos, empieza a aparecer una poliantigenia, es decir, gran incremento de antígenos. No hay anticuerpos, no hay nada absolutamente. Posteriormente, activado el sistema de inmunidad secundaria, se empieza a producir anticuerpos. Estos anticuerpos van a desaparecer y hay otros anticuerpos que van a permanecer toda la vida. Esto se llama inmunoglobulina M, que es de acción rápida, y la que permanece es mucho más lenta, es la inmunoglobulina G. Este periodo de acá, en las cuales es un espacio en la cual no puedo detectar porque hay poca cantidad de anticuerpos porque recién se está desarrollando, generalmente de la segunda a la tercera semana, se llama periodo de ventana. El periodo de ventana es una demostración de los exámenes laboratorios que permite detectar anticuerpos. ¿Estamos de acuerdo? No tiene nada que ver con antígenos. Es el periodo en los cuales los laboratorios son incapaces de detectar esta presencia de anticuerpos. No quiere decir que no hay anticuerpos. Quiere decir que pudiera haber, pero en cantidades no detectables. Acá hay algo bien interesante. ¿Qué necesita el antígeno para infectar o invadir? Un virus que ingrese, por ejemplo, hepatitis, va a ingresar al hígado. Este es el hígado, es el hueso. ¿Qué falta? Receptores. Si no hay receptores, no hay nada de acá. ¿Quedó claro? Un paciente en Estados Unidos o varios pacientes que no tienen receptores para el VIH no van a hacer la enfermedad. ¿Estamos de acuerdo? Su prueba de ELISA, ¿cómo va a salir? Negativa. Pero sí va a poder infectar a medio mundo. ¿Quedó claro? Y estos receptores es obvio que para el caso de VIH es el CD4, ¿no es cierto? Ok. Lo que yo voy a detectar por mucho tiempo es la inmunoglobulina G, mientras que la inmunoglobulina M va a desaparecer completamente. ¿Qué pasa si hay muchos anticuerpos en proporción a los exámenes de laboratorio? Tampoco lo voy a detectar. ¿Saben cómo se llama ese fenómeno? Se llama el fenómeno de prozona. Acá es al revés. Hay demasiado anticuerpos que no es equivalente a los reactivos que pudieran detectar. Eso se llama el fenómeno de prozona. Y la prueba va a ser negativa. Otro concepto, antígeno más anticuerpo, ¿qué nos da? El complejo antígeno-anticuerpo. ¿Estamos de acuerdo? Esto activa, ¿qué cosa? Complemento, y esto produce lisis. ¿Está bien? Esta es la fórmula clásica de todo el sistema inmune. Y acá viene un problema.
¿Qué pasa si el paciente tiene anticuerpo, pero también produce anticuerpo? ¿Van a detectar ustedes la prueba? La prueba va a salir negativa. Y esto se llama anticuerpos bloqueadores. O sea, en otras palabras, los exámenes de laboratorio para detectar en el sistema inmune no siempre se puede detectar a pesar de que tenga la enfermedad. 1, por periodo de ventana; 2, por el fenómeno de prozona; y 3, por anticuerpos bloqueadores. ¿Quedó claro entonces? No crean que porque el paciente está enfermo ya tenemos que diagnosticar. Los pacientes en el último estadio de VIH, que se llama el estadio SIDA, pueden tener sus pruebas de ELISA negativo. ¿Por qué? Porque su sistema inmune ya no produce anticuerpos y no se puede detectar. Esta parte de acá se puede solucionar a través de pruebas de detección con replicación del ADN, que se llama PCR. El PCR de la cantidad de virus o de bacterias la replica o la amplifica y puede observarse como algo positivo. ¿Ok? Y finalmente, un concepto de lo que son anticuerpos monoclonales. ¿Qué cosas son los anticuerpos monoclonales? ¿Quiénes producen anticuerpos? ¿Cómo se llaman las células? Las células plasmáticas. Hay una enfermedad de células plasmáticas que se llama mieloma múltiple. Entonces yo tengo una célula plasmática acá y acá tengo una célula tumoral mielomatosa. Célula plasmática normal y la tumoral. ¿Quién vive más, la célula tumoral o la normal? La normal. La normal vive más. Lo que pasa es que el otro tiene replicación geométrica y la otra tiene replicación aritmética. ¿Estamos de acuerdo? Si esta célula normal yo le pongo E. coli, estreptococo, estafilococo, esta célula plasmática va a producir anticuerpos contra cada uno de ellas. A la célula tumoral, a la mielomatosa, yo le pongo la E. coli y cada una de estas bacterias no va a producir más que contra un solo antígeno. Su componente se llama monoclonal. Entonces, esto es policlonal y esto es monoclonal. ¿Estamos? ¿Pero quién vive más? La normal. Entonces, ¿qué cosa yo hago? Lo que yo hago en el laboratorio es juntarlo y producir de dos especies una especie. Dos especies diferentes se cruzan, ¿cómo se llama? Híbrido. Y la característica de esto es un tumor. Entonces la célula se va a llamar
hibridoma. ¿Qué cosa es el hibridoma? Es una célula nueva con características que vive mejor, pero con respuesta monoclonal. ¿Está bien? Entonces, yo puedo tener acá CD4, CD8, CD16, etc. Si lo enfrento al hibridoma, ¿qué va a producir? Solamente un anticuerpo contra uno de ellos. ¿Estamos de acuerdo? Eso es el anticuerpo monoclonal. El anticuerpo monoclonal entonces es algo muy específico que detecta células, hormonas, etcétera, etcétera. Y a partir de células plasmáticas tumorales y células plasmáticas normales. ¿Ya? Entonces, cuando le hablen de anticuerpos monoclonales, nos estamos refiriendo a este concepto. Bueno, espero no haberlos agotado. Gracias.